Hola, buenos días, bienvenidos a la recta final de la presente semana. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 4 horas y 53 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, jueves 20 de septiembre de 2012. Como siempre, vamos a ver qué datos macro vamos a conocer en la presente jornada, que son muchos y variados. A las 5, siempre en horario internacional GMT, desde Japón nos va a llegar el informe mensual del Banco Central de Japón. Desde Suiza, a las 6, balanza comercial perteneciente al mes de agosto. Desde Alemania, en el mismo horario, a las 6, el índice de precios de producción perteneciente al mes de agosto. A las 7:28 GMT, desde Alemania también, el PMI sector servicios, previsión para el mes de septiembre. Desde la zona euro, el PMI manufacturero, previsión para el mes de septiembre, el PMI de servicios y el PMI integrado. Todo previsión para el mes de septiembre. Desde el Reino Unido, el único dato que nos va a llegar importante desde aquel país, a las 8:30, las ventas minoristas pertenecientes al mes de agosto. Cuidadito con los cruces de la libra esterlina, que es dato importante para la sesión europea. Vamos a tener una reunión de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. No hay horario definido, es una reunión de la cual se puede desprender alguna noticia importante también. 12:30 GMT, preapertura americana. Desde Estados Unidos, peticiones semanales por subsidio de desempleo, y a las 12:58 también desde Estados Unidos nos va a llegar el PMI manufacturero, previsión para el mes de septiembre. A las 14, confianza del consumidor, previsión para el mes de septiembre en la zona euro, y en el mismo horario desde Estados Unidos nos llegarán los indicadores principales del mes de agosto y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Por último, a las 16 GMT desde Estados Unidos también las cuentas de flujo de fondos de la Reserva Federal. Como ven, un calendario bastante nutrido y bastante variado para el día de hoy. Vamos a ver cómo se encuentra de salud la cotización del par euro-dólar, que a estas horas de la mañana lo vemos ya cotizando a la baja desde su punto de partida. El precio de apertura para el día de hoy lo tenemos en el 1,3058 en la sesión asiática. Ya nos ha quebrado a la baja el primer soporte intermedio que teníamos en el 1,3028, y de momento parece que el nivel de congestión de mediano plazo del 1,3003, que fue clave ayer para sujetar a la cotización, de momento parece que consigue también soportarla a estas horas de la mañana. Atentos, porque va a ser clave sin duda alguna el 1,3003, nivel psicológico en la zona del 1,30. Desde ahí vamos a buscar otro nivel de soporte de categoría intermedia, 1,2962, y luego ya nos encontraríamos con el principal soporte del día, precio de apertura anual 1,2936. Otro soporte con gestión de mediano largo plazo 1,2911. Otro intermedio en el 1,2882, y quebrado este tenemos un recorrido bajista importante hasta una doble barrera que tenemos formada en el día de hoy en el 1,2820, con gestión de mediano plazo y línea de tendencia alcista de largo plazo. Doble barrera y último objetivo bajista para el día de hoy en el par a 180 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consiguiera rebotar de nuevo en la zona del 1,30 que está testeando en estos momentos, como lo hizo en la sesión de ayer, si consiguiera un rebote efectivo, iríamos a buscar una primera resistencia en el 1,3028. Desde ahí buscaríamos el precio de apertura de jornada, 1,3058, la siguiente resistencia y principal del día, con gestión de mediano plazo 1,3085. Recuerden como ayer en la sesión europea fue clave el punto de inflexión para el posterior movimiento bajista. 1,3085 recorrido alcista hasta la siguiente congestión de mediano plazo, 1,3125. Otra resistencia intermedia la vamos a topar en el 1,3157, y desde ahí nos vamos directamente a una congestión de mediano plazo en el 1,3193 como último objetivo alcista para el día de hoy en el par. De momento la cotización es soportada perfectamente por el 1,3003, atentos, es el primer nivel de soporte a batir, y por la parte de arriba la primera resistencia intermedia a batir, 1,3028. Vamos con el par libra dólar.
Vemos como también cotiza a la baja con respecto de su punto de partida de jornada, que como en las últimas jornadas lo tenemos muy pegado al nivel de congestión de mediano plazo del 1,6239. Exactamente, el precio de apertura lo tenemos 7 puntos por debajo, en el 1,6232, franja de 7 puntos que en caso de que la cotización se dé la vuelta será clave. De momento cotiza a la baja. Soporta la cotización el primer soporte de categoría intermedia, 1,6195. De quebrarlo a la baja vamos directamente a la principal barrera de soporte del día, 1,6151, con gestión de largo plazo. Otro soporte de categoría intermedia, 1,6111, y desde ahí vamos a buscar un nivel de congestión de mediano plazo que actuaría como última barrera de soporte para el día de hoy en el 1,6072, a 140 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si quiere evolucionar al alza, la cotización del par imprescindible debe de quebrar la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el 1,6232 precio de apertura y el nivel de congestión de mediano plazo que tiene imantada la cotización del par desde hace jornadas en el 1,6239. Esta franja de 7 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy, mientras no nos quiebre con decisión el 1,6239, no veremos movimientos alcistas hacia los máximos de los últimos tiempos, 1,6270. Desde ahí buscaríamos la principal resistencia del día, delimitada por una congestión de mediano plazo, 1,6301, y dos resistencias más de categoría intermedia las vamos a topar en el 1,6332 y 1,6363. Quebrada esta nos iríamos ya a la zona de el 1,64 exactamente al 1,6408, a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, primer nivel inmediato a vigilar, 1,6239 como primera resistencia. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, 1,6195. Observamos a primera hora de la mañana también un sentimiento pesimista. Los inversores, los principales índices bursátiles cotizan a la baja. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano, movimiento bajista también potente el que mantiene la cotización del par a estas horas con respecto de su punto de partida de jornada. Precio de apertura para el día de hoy en este par, 1,0471, cotiza a la baja, nos ha quebrado ya el primer soporte intermedio y hace una hora también nos ha quebrado el nivel del 1,0417 que, como pueden apreciar en la imagen en jornadas anteriores, fue clave para sujetar a la cotización del par. Posicionado ya por debajo del 1,0417, vamos a buscar dos soportes intermedios en el 1,0385, 1,0365 y desde ahí a la principal barrera de soporte que se va a encontrar el par en el 1,0337, con gestión de mediano plazo y un último soporte de categoría intermedia para el día de hoy en el 1,0313, prácticamente a 90 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba tenemos actuando ya como primera barrera de resistencia el nivel de congestión de mediano plazo en el 1,0417. De quebrarlo al alza buscaríamos dos resistencias de categoría intermedia, 1,0447, desde ahí iríamos a buscar el precio de apertura, 1,0471, la principal barrera a batir al alza, clave determinante en la sesión americana del día de ayer, 1,0497, y desde ahí buscaríamos una última resistencia en el 1,0535. Niveles inmediatos a vigilar en estos momentos, actuando como primera barrera de resistencia, 1,0417, por la parte de abajo, primer soporte inmediato, 1,0385. Vamos con las cotizaciones de la plata y el oro. Cotizan también a la baja con respecto de su punto de partida. La plata para el día de hoy, el precio de apertura lo tiene en los 34,65. Posicionada la cotización por debajo de este nivel, la primera barrera de soporte y principal del día con gestión de muy largo plazo, 34,06, respetadísima siempre esta barrera de los 34,06, principal para el día y la primera que se va a encontrar la cotización. Desde ahí testearíamos la línea de tendencia alcista de mediano-largo plazo y nos pasa sobre los 33,67 y un último soporte en una congestión de mediano plazo, $33,40 por onza.
Por la parte de arriba, la primera barrera de resistencia la tenemos delimitada por el precio de apertura de jornada, como comentábamos, en el nivel de los 34,65. De los 34,65 vamos a buscar otra resistencia intermedia en los 34,99, prácticamente en el nivel de los 35. De los 35 vamos a buscar la congestión de mediano plazo como siguiente resistencia 35,37 y una última barrera a batir al alza para el día de hoy en los 35,69 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, actuando como primera barrera de resistencia, precio de apertura 34,65, por la parte de abajo no pierdan de vista los 34,06 porque es el principal muro que se va a encontrar la cotización de la plata a la baja. Vamos con el oro. Movimiento bajista también el que mantiene la cotización del oro a estas horas de la mañana desde su punto de partida, que para el día de hoy lo tenemos en los 1.771. Cotiza a la baja, muy cercano ya al primer soporte de categoría intermedia en los 1.762. Desde ahí iríamos a buscar la doble barrera delimitada por la línea de tendencia alcista de mediano largo plazo y el nivel de congestión de los 1.750. Quebrada la principal barrera de soporte del día, iríamos a buscar un último soporte de categoría intermedia en los 1.735. Por la parte de arriba, si la cotización quiere evolucionar en sentido alcista, lo primero que debe de hacer es quebrar al alza el precio de apertura de jornada. Como comentábamos, su punto de partida 1.771. Desde ahí vamos a buscar una resistencia en los 1.780 y recorrido alcista hasta la última y principal barrera de resistencia del día, 1.795 dólares por onza. Bueno, pues terminamos el análisis del día de hoy, 20 de septiembre de 2012. Como siempre, espero que les sea de utilidad. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta mañana.